Hola a todos, soy el Dr. Jairo Noreña y hoy quiero darles la bienvenida a este video. El día de hoy hablaremos sobre ayuno intermitente. Y resulta que con ayuno intermitente ha surgido diferente evidencia que nos ha mostrado maneras diferentes de ayunar. La evidencia científica nos ha mostrado que algunos de estos métodos funcionan muy bien, pero otros son completamente inútiles. Así que hoy les quiero dar la bienvenida a este video donde hablaremos desde la ciencia cuáles son los métodos que realmente funcionan para hacer ayuno intermitente. Se han propuesto muchísimos métodos para hacer ayuno intermitente. Y para las personas que no saben qué es el ayuno intermitente, los invito a que vean mi video donde explico por qué hacer ayuno intermitente y donde cada uno de los detalles son discutidos. Las maneras de hacer ayuno intermitente son múltiples y antes de hablar de esto es importante que hablemos de ese principio de ayuno intermitente, donde básicamente es importante entender que nuestro cuerpo en condiciones normales, cuando comemos, está recibiendo fuentes de energía que se traducen finalmente en glucosa. Esta glucosa va a nuestra sangre y es una fuente de energía muy buena. Pero cuando tenemos cantidad persistente de glucosa allí o que va aumentando, hace que ésta se empiece a acumular. Y se acumula inicialmente como glucógeno y luego como otras fuentes de energía como es la grasa que se deposita en nuestro cuerpo. De igual manera, estos niveles de glucosa altos en sangre estimulan los niveles de insulina. Y esta insulina ayuda a que esto se haga de manera más eficiente y que haya ganancia de peso. Adicionalmente, hay un mecanismo importante a tener presente que es que cuando comemos de manera persistente en varios momentos del día, no solamente ganamos peso, sino que hacemos un envejecimiento celular. Hay un aumento de la oxidación, del estrés oxidativo y del daño de las células de nuestro cuerpo, lo que lleva a un daño y un envejecimiento prematuro. Lo más interesante de este mecanismo es que, de igual manera, el ayuno es la mejor manera de contrarrestar este efecto del estímulo constante de la glucosa. Y básicamente, cuando ayunamos, dependiendo del número de horas que lo hacemos, tenemos una serie de beneficios. Estos beneficios empiezan a aparecer desde las primeras 4 a 6 horas de ayuno, donde básicamente nuestros niveles de glucosa se van normalizando luego de estar muy altos por una ingesta de comida. Adicionalmente, los niveles de insulina se estimulan menos. Unas cuantas horas después, cerca de las 10 horas, niveles de hormona como la insulina empiezan a regularse, a estar más bajos. Enzimas contrarreguladoras como el glucagón y la hormona de crecimiento se empiezan a liberar. De manera fascinante, cerca de 14 a 16 horas, luego de hacerse este ayuno, empieza a haber un fenómeno llamado autofagia. Y la autofagia consiste básicamente donde nuestro cuerpo ha agotado las reservas de glucosa, luego agotó las reservas de glucógeno y ya empieza a buscar otras fuentes para tomar su energía. Y una de estas fuentes principales es músculo o proteínas que ya no se utilizan, que están en estado de degradación, y grasa. Esta grasa que a través del mecanismo de producción de cuerpos cetónicos empieza a producir fuente de energía, y es aquí donde está el mecanismo fascinante del ayuno intermitente, ya que al activar esta vía va a ser más fácil quemar la grasa que tenemos acumulada en nuestro cuerpo. Este es un mecanismo muy interesante y ha sido la hipótesis fundamental para explicar los beneficios del ayuno intermitente. Recientemente y en los últimos años se han hecho estudios de investigación para evaluar diferentes maneras de hacer ayuno intermitente y determinar en qué casos realmente ocurre este mecanismo. Y por eso hoy vamos a hablar de algunos métodos utilizados y desde la ciencia cuáles realmente funcionan. El primer método que quiero mencionar es el método llamado 5-2, que consiste básicamente en comer una dieta regular de 200 calorías durante 5 días de la semana y 2 días de la semana restantes hacer una dieta restrictiva donde se comen menos de 500 calorías. La característica fundamental es que durante estos 2 días, un total de 48 horas, se va a hacer un periodo de ayuno. Y esto es lo que ha llevado a pérdida de peso en algunas personas. ¿Qué beneficios tiene esto? Que simplemente se tiene una vida normal por 5 días, pero en 2 días no se come. Y para ciertas personas que se están empezando a empapar o están empezando a conocer el mundo del ayuno intermitente, puede ser un periodo de transición. La ciencia nos ha mostrado, por otra parte, que estos beneficios de reducción de la resistencia a la insulina, reducción de los picos de insulina, se deben estar estimulando o induciendo de manera continua.
y que cuando hacemos un ayuno de 5-2, estos resultados no son sostenibles en el tiempo, ya que aunque ayunamos 2 días continuos, empezamos nuevamente un ciclo de comer normal 5 días y de estimular nuestro páncreas para producir insulina, y es aquí donde este efecto benéfico se pierde en el tiempo. Por tanto, este método es un método de transición inicial, pero que no ha mostrado grandes resultados en el estado metabólico de las personas que lo hacen, y hay una evidencia muy discutible en si puede lograr hacer que las personas bajen peso de manera sostenida en el tiempo. El segundo método que quiero traer es el método de ayuno en días alternos, y este método consiste en comer de manera completa y casi normal durante un día donde se comen cerca de 2000 calorías y se alterna con un día donde hay una dieta restrictiva, un ayuno, donde no se comen más de 500 calorías. Y de esta manera se alterna un día de ayuno con un día normal y se sigue así de manera permanente. Este método ha sido muy interesante porque ha mostrado unos resultados metabólicos muy valiosos. Y básicamente se compara esta dieta con personas que tienen dietas restrictivas donde se comen menos calorías de manera constante todos los días, una dieta tradicional de nutricionista, y al hacer esta comparación encontraban que las personas que hacían el ayuno de día intermitente tenían una reducción en los niveles de triglicéridos y una reducción en los picos o en los niveles altos de insulina, comparado con las personas de la dieta tradicional, donde se lograba solamente un beneficio en reducción de los niveles de colesterol malo o LDL, pero no cambiaban los triglicéridos o los niveles de insulina. Adicionalmente, este método del día alterno mostró una reducción sostenida en el tiempo de cerca de 4.5 a 7 kilogramos en 3 meses, lo cual es una pérdida de peso espectacular. ¿Qué beneficios tiene esto? Beneficios es que hay una pérdida de peso adecuada. Sin embargo, los contras que tiene es que no se logra siempre mantener este resultado en el tiempo, porque no todas las personas tienen un entrenamiento adecuado para contar adecuadamente las calorías y restringir sus dietas a tan solo 500 calorías. Adicionalmente, como todos los tipos de ayuno, empiezan a haber unos efectos adversos iniciales como dolor de cabeza o como fatiga, pero que afortunadamente luego de unas semanas de estar en este ciclo, las personas empezaban a sentirse más enérgicas y con mejor capacidad de concentrarse. Este método para mí es uno de mis favoritos y tiene para mí un dedito arriba. Llegamos al método 8-16 y para los que han visto todos mis videos, tengo un video que está dedicado solamente a este, porque es uno de los métodos que en los últimos años mostró más resultados y que era más interesante. Y consistía básicamente en ayunar un periodo de 16 horas y comer solamente en un periodo de 8 horas. Normalmente la persona empezaba a ayunar en la noche, pasaba toda su noche, toda su mañana y rompía el ayuno en la hora del almuerzo y tenía su última cena en la noche cerca de 7 o 8 de la noche. Esta dieta ha mostrado una serie de beneficios y una serie de contras. Contras es que cuando estamos haciendo este tipo de ayuno inicialmente pueden haber efectos adversos como dolores de cabeza, como fatiga, como cansancio, pero que luego de unas semanas las personas logran adaptarse y se empiezan a sentir también más enérgicas y con mayor capacidad de concentrarse. Tienen un beneficio en el tiempo, es que logran tener pérdida de peso. Esta pérdida de peso es en promedio de 3.5 a 4 kilos de peso en un periodo de 3 meses. Una ventaja fundamental que yo también veo es que las personas simplemente se limitan a mirar el reloj y a no contar calorías. Quiere decir es que en este periodo de 8 horas empiezan a comer su comida tradicional sin preocuparse o sin contar de manera cuidadosa las calorías, lo que hace que sea un método muchísimo más fácil de prescribir o de que una persona que no tenga un conocimiento en conteo de calorías pueda aplicar a su vida. Este método para mí ha sido muy valioso. Sin embargo, algunos estudios han evaluado y han tratado de comparar los parámetros metabólicos y han comparado este método con un método tradicional de una dieta restrictiva y han mostrado que los niveles de presión arterial se controlan y mejoran en estas personas. Adicionalmente, la pérdida de peso de 3.5 kilos que ya les comenté. Pero cuando miramos los parámetros metabólicos de niveles de azúcar, liberación de insulina o insulinoresistencia, no había un impacto tan grande. De tal manera que este es un buen método para perder peso, pero que si queremos tener un cambio en los parámetros metabólicos, quizá tenemos que ir un poco más allá. Con ir un poco más allá me refiero al cuarto método que les quiero compartir. Y este es el ayuno de 4x20 o de 6x18.
donde básicamente se puede comer en un periodo de 4 a 6 horas y se ayuna por un periodo de 18 a 20 horas. Esto es muy similar al ayuno previo que habíamos hablado 8-16, pero cuando se empiezan a comparar estos métodos en el laboratorio han mostrado que logran tener una pérdida de peso de cerca también de 3.5 a 4 kilos en periodos de 3 meses, pero cuando se evaluaron los niveles de insulina se encontró que había una reducción de cerca del 15% de los niveles de insulina. Adicionalmente, las personas que ayunaban y tenían alimentación solo por un periodo de 4 horas reducían la insulinoresistencia en un 25% y las personas que lo hacían por 6 horas en un 15%. Estos resultados no se habían demostrado de manera tan objetiva en otros métodos de ayuno intermitente, de tal manera que aquí hay una pérdida de peso y se ha documentado que las personas que hacen ese tipo de ayuno empiezan a tener un déficit calórico o una pérdida del consumo de calorías de aproximadamente 500 calorías, lo cual facilita esta pérdida de peso. Este método tiene pros y tiene contras. Los pros son básicamente que al haber automáticamente un déficit de cerca de 500 calorías, es muy fácil perder peso de manera inicial cuando la persona lo empieza a implementar. Una persona simplemente se limita a mirar su reloj y sabe que establece la regla que pueden comer por 4 o 6 horas del día de acuerdo a la técnica que elijan y que van a tener una pérdida de peso. De manera opuesta, tenemos un contra de que este método a veces no puede ser sostenible en el tiempo, así que solamente los más avesados o los que más tienen fuerza de voluntad pueden seguir haciendo este método por semanas o por meses o hacerlo parte de su vida. Así que esto limita a que algunas personas sí puedan hacerlo o otras simplemente lo hagan inicialmente y no sean capaces de continuar este tipo de alimentación. En conclusión, y luego de mirar estos métodos de ayuno intermitente, creo que existe muchísimo todavía por conocer sobre estos métodos. Se están realizando muchos estudios donde se están evaluando no solamente parámetros como pérdida de peso, sino también parámetros metabólicos que incluyen los niveles de azúcar, el estímulo de insulina, la insulinoresistencia y beneficios incluso que van más allá como el envejecimiento celular y prevención de enfermedades cardiovasculares o del mismo cáncer. Con la evidencia científica que tenemos al día de hoy, para mí existen dos métodos o puedo tomar dos de estos métodos como preferidos y uno de ellos sería el método de día alterno donde se puede tener una pérdida de peso de 4.5 a 7 kilos. Sin embargo, esta persona debe estar guiada con un profesional para que el conteo de calorías se haga de manera adecuada y que las comidas que se hagan en los días de las 2000 calorías permitidas se haga de manera inteligente. El segundo método que quiero apoyar es el método de ayuno de 6 horas con 18 horas de ayuno, que no es tan extremo como el de 4-20, pero no es tan flexible como el de 8-16. Adicionalmente nos da el beneficio demostrado de reducción de los niveles de insulina, mejorar la insulinoresistencia y adicionalmente nos da una pérdida de peso. ¿Qué tiene de contra? Que quizás las personas que no tengan esa fuerza de voluntad de mantenerse en el tiempo no sean capaces de hacerlo por mucho tiempo. Y por tanto, en ese caso, a estas personas que quieren hacer el ayuno de 6x18, les sugiero que se guíen con un profesional de salud que les permita mantenerse firmes y mantener estos resultados y estos beneficios metabólicos. Espero que este video te haya sido de gran utilidad a la hora de conocer un poco los diferentes métodos de ayuno intermitente y poder elegir el mejor de acuerdo a tus necesidades. Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta y que me dejes aquí todos tus comentarios que estaré atento a responderlos. Adicionalmente, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, en mi canal de YouTube, de Facebook y de Instagram. Gracias por acompañarme el día de hoy. Te doy un saludo y nos veremos muy pronto en un próximo video. ¡Chao!